No sé muy bien cómo contarte esto sin que suene exagerado, pero aquel día en el portal del edificio me temblaron las manos tanto que pensé que iba a tirarlo todo al suelo, la mochila, las llaves, incluso el móvil que llevaba vibrando por los mensajes de mi madre. No podía concentrarme en nada. Solo veía delante de mí la puerta marrón del piso y la escuchaba a ella, a mi madre, llorando desde la cocina. Ese sonido me dejó clavado donde estaba, como si hubiese recibido un golpe directo en el estómago. Y lo peor es que yo ya sabía por qué estaba llorando. Lo supe en el instante exacto en el que abrí aquella carpeta azul en el instituto esa mañana. Y desde entonces no he podido respirar igual, te lo juro. Antes de contarte lo de la carpeta, tengo que decirte algo que quizá nunca te comenté porque siempre pensé que era normal. Mi madre siempre fue una persona muy reservada. No te miento si digo que desde pequeño aprendí a leer su estado de ánimo por cómo dejaba el abrigo tirado en el recibidor o por cómo colocaba los vasos después de lavarlos. Y durante semanas llevaba notándola rara, como si estuviera viviendo encerrada en una conversación que no me dejaba escuchar. Yo pensé que era el trabajo, porque últimamente se quedaba más horas de lo normal, o quizá las facturas, porque una noche la oí discutir por teléfono, aunque ella dijo que era cosas del banco y me pidió que no hiciera preguntas. La verdad es que me esforcé por creerla, porque siempre que le preguntaba algo serio, ella desviaba el tema y me daba una palmada en el brazo como diciendo, no te preocupes, hijo, estoy bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Y entonces llegó lo de la carpeta. Era una carpeta azul que encontré encima de mi mesa en clase de matemáticas. Al principio pensé que era del profe, que igual había dejado ejercicios o algo así, pero tenía mi nombre escrito en la portada con bolígrafo negro. Cuando la abrí, casi se me salió el corazón del susto. Había documentos, impresos, con sellos oficiales. Cartas. Fechas. Citas médicas. Y lo más horrible, un informe con el nombre de mi padre biológico. Mi padre, del que yo no sabía casi nada. El mismo del que mi madre siempre decía que era un capítulo cerrado y que no hacía falta remover nada. Resulta que llevaba meses intentando localizarme. Y que incluso había venido a Madrid a verme. Todo eso escondido en esa carpeta, como si fuese un examen que alguien había dejado caer ahí por error. Me quedé mirando los papeles como si fueran falsos, como si no pudieran pertenecer a mi vida. No entendía nada. ¿Por qué mi madre había ocultado esto? ¿Por qué no me había dicho que él quería verme? ¿Por qué había actuado como si no existiera? Salí de clase sin pedir permiso, sin mochila y sin pensar. Solo llevaba la carpeta en la mano. Creo que el profe me gritó algo, pero no me giré. No podía. Me temblaban hasta los dientes. Y te juro que en ese momento no estaba enfadado. Estaba roto. Como si alguien hubiera arrancado una parte de mi vida sin preguntarme y ahora la estuviera devolviendo sin explicaciones, sucia, arrugada, oliendo a secretos guardados demasiado tiempo. Me senté en las escaleras del patio pensando en qué hacer, pero era como si me hubieran desconectado de mí mismo. No podía llamar a mi madre. No podía llamar a nadie. Solo pensé, ¿quién más lo sabía? Y en ese instante me vino a la cabeza la cara de Hugo, mi mejor amigo desde primero de la ESO, el que siempre sabía todo antes que nadie porque vivía en mi casa casi tanto como yo en la suya. Fui a buscarlo. Caminé hasta su casa como si me llevaran las piernas solas. Subí las escaleras sin pulsar el ascensor porque necesitaba, no sé, movimiento, algo que me mantuviera distraído. Llamé una vez a la puerta y nadie contestó. Llamé otra vez, más fuerte. Y otra. Y cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió. No era Hugo. Era su madre. Tenía esa cara de sé algo que tú no, esa expresión que no se le va ni cuando intenta sonreír. Me dijo que Hugo estaba en su cuarto, que pasara. Y yo, como un tonto,
entré. Cuando llegué a la habitación, lo encontré sentado en el suelo, jugando con el mando de la Play sin encender la consola. Me miró y su expresión me lo confirmó todo antes de que yo dijera una sola palabra. Él sabía lo de la carpeta. Sabía lo de mi padre. Sabía todo. Y no me lo había dicho. Te prometo que ese momento fue peor que encontrar la carpeta. Porque una cosa es que tu madre te proteja demasiado y se equivoque, y otra muy distinta es que tu mejor amigo te mire a los ojos con esa mezcla de culpa y miedo, como si llevara semanas ensayando qué decirte por si algún día te enterabas. Y lo que más me dolió fue cómo apartó la mirada, como si no pudiera sostener la mía, como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal. Le pregunté, ¿desde cuándo lo sabías? Y él ni siquiera levantó la cabeza. Murmuró algo así como, mi madre me lo dijo, para que estuviera pendiente de ti, no querían que te lo tomaras mal. Y escucharlo me quemó por dentro. No sé si puedes imaginarlo, descubrir que tu vida entera fue tema de conversación entre otros antes que contigo. Que tu mejor amigo, el que conocía mis miedos más tontos, sabía este miedo gigante antes que yo. No grité. No lloré. Solo dije, vale. Y me fui. Pero por dentro estaba destrozado. Cuando llegué a casa, escuché a mi madre llorando. Ese detalle, ese sonido tan pequeño, me desarmó más que todo lo demás. De repente ya no tenía fuerzas para enfadarme. Solo sentí una tristeza tan profunda que me dejó sin aire. Abrí la carpeta en la mesa de la cocina. Mi madre me miró como si ya supiera que ese día iba a llegar. Y yo, sin sentarme ni quitarme la chaqueta, le dije, ya no puedes seguir ocultándome nada. Y al decir eso sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente, como si ya no pudiera volver a ser el hijo pequeño que confiaba ciegamente. Ese fue el inicio de todo lo que vino después. No sé si alguna vez te ha pasado eso de sentir que el suelo bajo tus pies es firme, sólido, normal, hasta que un día descubres que en realidad llevas años caminando sobre una tabla que alguien colocó para que no vieras el agujero de abajo. Eso sentí mientras mi madre se sentaba frente a mí, con las manos temblando y los ojos hinchados. Ni siquiera intentó disimularlo. Me miró con una mezcla de cansancio y derrota que no le había visto nunca. Y fue en ese gesto, más que en todo lo que vino después, donde entendí que llevaba meses escondiendo algo que la estaba destruyendo por dentro. Dejó que la carpeta se quedara abierta entre los dos, como si fuera una tercera persona que había decidido ponerse en medio para impedirnos seguir actuando como siempre. Yo no sabía por dónde empezar. Ella tampoco. Y eso me cabreó más, porque si llevaba tanto tiempo guardando ese secreto, lo mínimo era que tuviera preparado un discurso. Pero no. Solo dijo, lo siento. Y ya está. 2 palabras que para mí no significaban nada en ese momento. 2 palabras que a ella le salieron como un suspiro ahogado, como si esperara que yo entendiera todo solo con eso. Le pregunté, sin levantar la voz, ¿por qué? Y ese por qué era tan grande que debería haber sido varias preguntas, no una sola. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué confiar en otros antes que en mí? ¿Por qué decidir por mí? ¿Por qué cargar sola con esto? Pero sobre todo, ¿por qué pensar que no podía soportar la verdad acerca de mi propio padre? Ella cerró los ojos, respiró hondo y empezó a hablar como si estuviera arrancándose algo del pecho. Dijo que mi padre había intentado buscarme hace años, que al principio solo eran cartas que ella rompía porque pensaba que era mejor así, que su relación había terminado tan mal que no quería que volviera a entrar en mi vida para desordenarla, como si mi vida fuera una estantería que ella podía manejar a su gusto. Yo escuchaba sin moverme. Ni un gesto. Ni un parpadeo. Mi madre hablaba y hablaba, pero cada frase me parecía una excusa más que una explicación. Decía que yo era muy pequeño, que tenía miedo, que no sabía cómo reaccionaría al crecer, que temía que él quisiera llevarme con él,
que no confiaba en sus intenciones, que ella estaba sola y no podía arriesgarse a perderme. Y lo peor es que, mientras la oía, parte de mí entendía su miedo, pero otra parte se iba llenando de una rabia fría que no sabía dónde guardar. No sé si alguna vez has sentido eso, querer abrazar a alguien y, al mismo tiempo, querer gritarle que te dejó fuera de tu propia historia. En un momento, mi madre dejó de hablar y yo pude notar que esperaba alguna señal mía, que dijera algo, que me enfadara, que llorara, lo que fuera. Pero no me salía nada. Y eso la desconcertó más que si hubiera explotado. Me dijo, sé que debería habértelo dicho antes. Y ese antes me sonó a burla. Antes de que encontrara la carpeta. Antes de que ella misma se quedara sin salida. Antes de que la mentira se le volviera demasiado pesada. Antes. Pero nunca lo hizo. Le pregunté entonces algo que no pensé antes de decirlo, ¿Hugo también sabía que mi padre quería conocerme? Y ahí su expresión cambió de golpe. No fue sorpresa. Fue vergüenza. No respondió enseguida. Y eso ya era una respuesta. Al final admitió que sí. Que la madre de Hugo lo sabía desde hacía semanas, que un día hablaron sobre cómo protegerme emocionalmente y que mi amiga, porque ella siempre la llamaba así, como si fueran casi familia, creyó que sería mejor que Hugo estuviera atento por si yo notaba algo raro. Cuando la oí decir eso, me entró un calor por dentro, como si me hubieran echado agua hirviendo encima. No sabía si estaba cabreado, triste o simplemente harto. Pero sí sabía que, desde ese momento, algo en mi relación con Hugo ya nunca sería igual. Le dije a mi madre que necesitaba salir un momento, que no quería gritar ni romper nada, que solo necesitaba aire. Ella intentó levantarse para venir conmigo, pero le pedí que no lo hiciera. Y me miró como si le hubiera cortado algo muy profundo. No sé si fue crueldad o autoprotección, pero no podía soportar tenerla cerca en ese instante. Salí a la calle sin chaqueta, sin móvil, sin nada. Solo necesitaba estar lejos de esa casa, de esos papeles, de esa conversación que había esperado toda mi vida sin saberlo. Caminé sin rumbo hasta que llegué a un parque donde solía jugar de pequeño. Me senté en un banco, con las manos metidas en los bolsillos, intentando entender qué se supone que tenía que hacer ahora. Mi padre quería verme. Mi madre había hecho todo lo posible para impedirlo. Y mi mejor amigo lo sabía antes que yo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá minutos. Quizá horas. Cuando finalmente volví a casa, mi madre seguía en la cocina, con los ojos rojos y la expresión hundida. No dije nada. Ella tampoco. Nos miramos un segundo. Y ese segundo fue suficiente para dejar claro que, aunque seguíamos siendo madre e hijo, ese día algo entre nosotros había cambiado de forma irreversible. Esa noche no dormí. Y aunque quería enfadarme con mi madre, lo único que podía pensar era que, tal vez, no era la única persona que me debía una explicación. Porque Hugo también tenía que hablar conmigo. Y esa conversación no iba a ser tranquila. No sé si te ha pasado alguna vez eso de caminar hacia un sitio sabiendo que vas a salir peor de lo que entraste, pero aún así seguir porque no puedes permitirte quedarte con la duda. Así me sentía yendo a casa de Hugo al día siguiente, con las manos en los bolsillos y el estómago hecho un nudo. No había dormido, no había desayunado y no había dicho ni una palabra a mi madre desde la noche anterior. No era que quisiera castigarla, era que no sabía ni cómo hablarle sin que me temblara la voz o sin que ella volviera a llorar. Y yo ya no podía con más lágrimas de nadie. Mientras subía las escaleras del edificio de Hugo, lo único que pensaba era, que no esté, por favor, que no esté. Porque una parte de mí quería responderle, pero otra parte tenía miedo de escucharlo. Y aún así llamé al timbre. Una vez. 2 veces. 3. Hasta que escuché pasos al otro lado. Era Hugo.
Cuando abrió, se quedó mirándome como si no supiera si saludarme o cerrar la puerta. Tenía la misma camiseta de siempre, esa gris que usa para estar por casa, pero esta vez parecía más pequeña, como si él mismo hubiera encogido durante la noche. No dijo hola. No dijo nada. Solo me hizo un gesto con la mano para que entrara, como si dijera, vale, ya sé a lo que vienes. Entré a su habitación y me senté en la silla del escritorio, mientras él se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta. Me molestó que no se sentara. Me hizo sentir como si fuera yo el que estaba dando explicaciones. O peor, como si él estuviera preparado para defenderse. Lo miré. Y entonces lo solté sin rodeos. ¿Desde cuándo lo sabías? No hubo saludo, no hubo introducción. No había espacio para eso. Él bajó la mirada al suelo, igual que la primera vez que lo enfrenté, y eso me encendió por dentro. Porque si tan seguro estaba de que lo que hizo fue por mi bien, al menos que tuviera la decencia de mirar a la cara. No sé exactamente, murmuró. Un mes. O algo así. Un mes. 30 días. 4 semanas enteras en las que se acostó a mi lado en el parque, en las que vino a mi casa a comer, en las que jugamos a la play, en las que me escuchó quejarme de que mi madre estaba rara, en las que me vio dar vueltas como un tonto sin entender nada, y nunca abrió la boca. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté, sin levantar la voz, pero con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con esa sinceridad torpe que tenía cuando algo le superaba. ¿Por qué? Porque tu madre me pidió que no te lo contara. Y pensé que era lo mejor. Que igual ella te lo diría cuando fuera el momento. El momento. Qué palabra más estúpida. Como si hubiera un buen momento para enterarte de que tu padre quiere conocerte y que toda tu vida alguien decidió ocultártelo. ¿Y tú quién eres para decidir eso? Le solté, esta vez con más fuerza. ¿Desde cuándo tú opinas sobre qué es mejor o no para mí? Hugo levantó la cabeza entonces, por primera vez, y vi que tenía los ojos rojos, como si también hubiera llorado. Pero en ese momento no me importó. Yo no estaba allí para consolarlo. No quise hacerte daño, dijo. Te lo juro. Solo, me dio miedo. Pensé que si te lo decía yo, ibas a enfadarte más. Pues mira qué bien, respondí. Al final te has llevado el premio gordo. Se quedó callado. Yo respiré hondo, intentando que no se me quebrara la voz. Porque ahí, en esa habitación donde pasamos media adolescencia, sentí que se estaba rompiendo algo que no iba a volver a pegarse nunca. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Hugo? Le dije, sin apartar la mirada. Que tú sabías. Sabías que yo llevaba semanas notando cosas raras. Sabías que estaba preocupado por mi madre. Sabías que había algo enorme detrás. Y aún así, no me lo dijiste. No confiaste en mí. Ni siquiera lo intentaste. Él dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, pero yo levanté la mano para pararlo. No quería que me tocara el hombro o intentara abrazarme, como había hecho otras veces cuando discutíamos por tonterías. Esto no era una tontería. No es que no confiara, dijo. Es que, tenía miedo de equivocarme. Pues te equivocaste igual, le respondí. Pero sin darme la opción de decidir nada. Hugo se sentó por fin, pero no en la cama, sino en el suelo, como hacía cuando estaba derrotado. Yo lo miré sin saber si sentir pena o rabia. Era una mezcla tan rara que no sabía dónde ubicarla dentro de mí. Pensé que hacías lo correcto, susurró. Te lo juro. Pues no lo hiciste. Silencio. De esos que pesan tanto que parece que te aplastan. De esos en los que entiendes que las disculpas ya no sirven, porque el daño está hecho. Me levanté de la silla.
Él intentó ponerse de pie, como si quisiera detenerme, pero no se atrevió a tocarme. Necesito tiempo, le dije. No sé si puedo seguir siendo tu amigo ahora mismo. No así. No después de esto. Y al decirlo, sentí un pinchazo en el pecho. Porque parte de mí quería que me pidiera que no me fuera. Que me gritara. Que hiciera algo. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, como si supiera que cualquier movimiento podía empeorarlo todo. Lo siento, murmuró otra vez. No contesté. Salí del piso sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, sentí un vacío enorme, como si hubiera dejado allí dentro algo que llevaba años acompañándome. Porque en parte era así. La verdad había roto algo entre nosotros. Y lo peor es que ni siquiera sabía si quería arreglarlo. Los días después de hablar con Hugo fueron raros. No sabría decir si estaba enfadado, triste, agotado o simplemente vacío. Me levantaba por las mañanas como si todo fuera normal, pero en cuanto me miraba al espejo me daba cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. No era solo lo de mi padre. Era darme cuenta de que la gente que más cerca tenía había tomado decisiones por mí, como si yo fuese un niño que no podía soportar la verdad. Y esa sensación de que me habían tratado como si no contara fue lo que más daño me hizo. Evité a Hugo durante toda la semana. Él me enviaba mensajes cortos, del tipo podemos hablar, o estoy aquí si quieres, pero yo no podía responderle sin notar un nudo en la garganta. No me hacía bien ni ignorarlo ni leerle, pero no sabía qué otra cosa hacer. Además, mi madre estaba como pisando cristales en casa. Caminaba lento, hablaba bajo, como si temiera que cualquier palabra suya me hiciera explotar. Y yo, aunque no quería castigarla, no sabía cómo volver a verla igual que antes. Me esforzaba por no ser frío, pero la distancia estaba ahí, fija, inevitable. Una tarde, al salir del instituto, me fui a la biblioteca del barrio. No porque necesitara estudiar, sino porque era el único sitio donde mi cabeza podía quedarse en silencio sin que nadie me preguntara si estaba bien. Me senté junto a una ventana y abrí la carpeta azul otra vez. La había estado evitando como si fuera algo peligroso, pero ya no podía seguir huyendo. Dentro había una carta de mi padre. La leí despacio, casi con miedo a que las palabras se convirtieran en algo demasiado grande. Hablaba de él, de su vida, de que no quería interrumpir nada, de que solo deseaba conocerme si yo quería. Y lo que más me impactó fue una frase casi escondida entre líneas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría formar parte de tu presente aunque sea un poco. No supe si enfadarme o emocionarme. No sabía nada, en realidad. Pero esa frase me atrapó. Pensé en cuánto tiempo llevaba intentando ponerse en contacto y en cuántas veces mi madre había impedido que eso llegara a mí. Y no pude evitar sentir una curiosidad que me daba vergüenza admitir. Durante años pensé que él era simplemente alguien que había desaparecido y ya. Y ahora tenía la oportunidad de entender quién era. Esa misma tarde tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí, buscarlo. Pero no quería decirle nada a mi madre todavía, porque sabía que si lo hacía me soltaría otro discurso sobre protegerme, sobre lo que ella cree mejor, sobre el miedo, sobre el pasado. No tenía fuerzas para otra conversación así. Necesitaba hacer algo por mí mismo, sin pedir permiso. Así que fui al ordenador del salón cuando ella salió a hacer la compra. Busqué su nombre, la dirección que aparecía en los documentos, el correo electrónico que había dejado como contacto. Cuando lo vi escrito ahí, delante de mí, sentí una mezcla de nervios y adrenalina. Era como asomarse a una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Escribí un mensaje muy simple, casi frío. Hola. Soy yo. He visto la carta. Necesito entender algunas cosas. Solo eso. No fui capaz de escribir su nombre, ni decir que era su hijo.
Pulsé enviar y, en cuanto lo hice, me entró un miedo enorme. Me quedé quieto, mirando la pantalla, como si pudiera borrar todo si lo deseaba. Pero ya estaba hecho. Por primera vez, era yo quien tomaba una decisión sobre mi propia historia. Esa noche apenas cené. Tenía el móvil sobre la mesa, boca abajo, esperando un sonido que no sabía si quería escuchar. Mi madre me miraba como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. Cuando se levantó para recoger los platos, me quedé solo en la cocina unos segundos. Dije en voz baja, sin pensarlo. Estoy cansado de secretos. No sé si quería que ella me oyera. Pero lo hizo. Se detuvo un momento y respiró hondo, como si mis palabras fueran un golpe suave pero directo. No dijo nada. Y parte de mí lo agradeció. Esa noche, mientras intentaba dormir, el móvil vibró. Me quedé paralizado. No sabía si levantarme o esconderlo bajo la almohada. Al final lo miré. Era él. Gracias por escribirme. Estoy aquí cuando quieras. No quiero presionarte. Solo dime cómo puedo ayudarte a entender. No supe qué sentir. Era la primera vez que él me hablaba. No como una idea o una sombra, sino como una persona real. Me tumbé boca arriba, con el teléfono apoyado en el pecho, y por primera vez en días sentí algo parecido a alivio. Pequeño, tímido, pero alivio al fin y al cabo. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, ocurrió algo que no esperaba. Al día siguiente, al llegar al instituto, Hugo me estaba esperando en la entrada. Parecía agotado, como si tampoco hubiera dormido. Y me dijo algo que no pensé que tendría el valor de decir. Tu madre vino a mi casa anoche. Me pidió que hablara contigo. Está muy mal. Y entonces lo sentí, ese golpe de realidad que te cae encima cuando te das cuenta de que ahora no hay un solo frente abierto, sino varios. Y que todos me estaban pidiendo algo. Mi madre quería recuperar mi confianza. Mi padre quería entrar por primera vez. Y Hugo quería arreglar lo que había roto. Y yo solo quería aprender a manejar todo sin romperme por dentro. Pero aún faltaba lo más difícil. Si quieres, sigo con la parte 5, en la que el protagonista tiene una conversación decisiva con su padre y redefine su relación con su madre y con Hugo. ¿La continúo? Next part. Aquí tienes la parte 5, siguiendo exactamente el mismo tono, íntimo, directo, emocional, sin temas inapropiados, centrado en decisiones difíciles y conversaciones que cambian la vida. Parte 5. La conversación que me obligó a elegir quién quería ser. No sé muy bien cómo explicarte lo que sentí esa tarde, porque fue como tener tres voces dentro de la cabeza tirando de mí en direcciones opuestas. Una decía que tenía que hablar con mi madre y arreglar las cosas antes de que el silencio nos comiera vivos. Otra me repetía que no podía dejar a Hugo esperando indefinidamente, porque aunque me hubiera fallado, seguía siendo parte de mi vida desde hacía años. Y la tercera era nueva, desconocida, casi incómoda, la de mi padre, que ahora existía de verdad y no como una sombra borrosa que yo había aprendido a ignorar. No quería enfrentar nada, pero sabía que no podía seguir huyendo. Estaba en el banco del patio del instituto, el que queda al lado del gimnasio, donde nadie suele sentarse porque está en sombra todo el día. Y mientras estaba ahí, sin saber por dónde empezar, me llegó un mensaje de él: si quieres, podemos hablar por videollamada. Cuando tú estés listo. Lo leí varias veces. No sonaba como yo esperaba, no era dramático ni cargado de culpa ni de exigencias. Era simple. Casi demasiado simple para lo que significaba para mí. Y pensé que quizá era mejor empezar por ahí, porque era lo más desconocido y lo que más miedo me daba. Así que le respondí: hoy por la tarde. No muy largo. Él contestó enseguida: perfecto. Aquí estaré.
Volví a casa sin avisar a nadie. No quería que mi madre escuchara por accidente, ni tampoco explicarle nada antes de tiempo. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con llave y apoyé el móvil contra una pila de libros. Cuando la pantalla se encendió y vi su cara por primera vez, sentí algo raro en el pecho. No era cariño, ni rechazo. Era más como reconocer a alguien a quien nunca habías visto pero que, de alguna forma, ya conocías. No sabría describirlo mejor. Él me sonrió, pero una sonrisa pequeña, tensa, como si temiera asustarme. Yo no sonreí. No podía. Me limité a decir: vale. Estoy aquí. Háblame. Y él habló. Me contó que había cometido muchos errores, que había tardado demasiado en intentar volver, que nunca quiso hacerme daño, que no sabía si tenía derecho a pedirme nada. Pero también me contó algo que no esperaba, que durante años había tenido miedo de acercarse porque pensó que yo no quería saber nada de él. No lo dijo con reproche, sino con tristeza. Y eso me tocó más de lo que pensé. En un momento, me preguntó: ¿qué te gustaría saber de mí? Y ahí me quedé en blanco. No sabía. No tenía una lista de preguntas preparada, no tenía un discurso. Solo tenía una sensación, que quería dejar de imaginarlo y empezar a verlo como una persona real. Así que le dije lo único que me salió, que ni siquiera sé si fue inteligente o ridículo. Quiero saber por qué ahora. Él tragó saliva, como si esa pregunta le costara más que todas las demás. Porque pensé que te debía la verdad, respondió. Y porque ya no quiero desaparecer otra vez. Su respuesta no me arregló la vida, pero no sonó falsa. Y eso, para mí, fue suficiente por ese día. Le dije que necesitaba tiempo, que no sabía qué quería ni hasta dónde quería llegar con él. Y me contestó: todo lo que tú decidas, lo respetaré. Terminamos la llamada sin abrazos virtuales, sin emoticonos, sin frases profundas. Solo un adiós corto, seco, pero honesto. Y cuando lo apagué, me quedé mirando la pantalla negra, pensando en algo que no había querido admitir hasta ese momento: no estaba tan enfadado con él como creía. Al menos, no como con mi madre. Ni como con Hugo. Quizá porque él no había formado parte de mi vida lo suficiente como para decepcionarme. Cuando salí del cuarto, encontré a mi madre en el pasillo, como si hubiera estado esperando sin querer que yo saliera. Tenía ojeras profundas y los hombros caídos. Me miró un segundo y dijo: ¿hablaste con él, verdad? No sé por qué, pero esa frase no me sonó acusadora. Sonó vulnerable. Como si hubiera entendido que, por primera vez, yo estaba tomando decisiones sin pedirle permiso. Asentí, sin esconderlo. No quería mentirle. Ella bajó la mirada. Me lo imaginé, susurró. Tenía miedo de este momento. Yo respiré hondo. Tenía que decirle algo difícil, pero necesario. No puedes controlar todo lo que me pasa, le dije. Ya no. No soy un niño. No puedes protegerme escondiéndome cosas. Eso también hace daño. Ella apretó los labios, como si esas palabras fueran cuchillas, pero no se defendió. No intentó justificarse. No intentó llorar. Simplemente dijo: lo siento. De verdad. Y por primera vez desde que todo empezó, le creí. No porque lo dijera perfecto, ni porque me diera una explicación brillante, sino porque la vi derrotada de una manera que nunca había visto en ella. No era miedo a perder autoridad. Era miedo a perderme a mí. Y aunque yo estaba dolido, muy dolido, también entendí que su error venía de un lugar que no era maldad, sino pánico. No la abracé. No sabía cómo. Pero le dije: necesito tiempo. Pero no quiero alejarnos. Solo, dame espacio.
Y ella asintió. Esa misma noche, cuando pensé que ya no tenía fuerzas para más, recibí un mensaje de Hugo. Era largo, mucho más largo que todos los anteriores. Decía que había pensado mucho en lo que pasó, que entendía mi enfado, que no intentaría forzar nada, pero que no quería desaparecer sin que yo supiera algo. Nunca pensé que estaba decidiendo por ti. Pensé que estaba cuidándote. Me equivoqué. Y lo siento de verdad. No quiero perder nuestra amistad, pero aceptaré lo que tú decidas. No respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que esa respuesta marcaría un antes y un después. Necesitaba procesar toda mi vida, no solo mi amistad. Esa noche me acosté con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no sentía que todo estaba derrumbándose. Más bien sentía que, por muy roto que estuviera todo, estaba empezando a entender qué piezas podían reconstruirse y cuáles no. Y lo que vino después fue todavía más importante. Porque la última decisión no tenía que ver ni con mi pasado ni con mis padres. Tenía que ver conmigo. Nunca sabes exactamente en qué momento empiezan a ordenarse las cosas dentro de tu cabeza. No fue una revelación ni un consejo de nadie. Fue algo más simple. Desperté una mañana y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese peso enorme en el pecho. No había desaparecido del todo, pero ya no me aplastaba. Seguía teniendo dudas, miedos, preguntas sin respuesta, pero también tenía algo nuevo, la sensación de que podía elegir qué hacer con mi vida sin que nadie decidiera por mí. Lo primero que hice fue escribirle a mi padre. No un mensaje largo, ni profundo, ni perfecto. Solo algo sincero. Quiero conocerte. No sé cómo será ni qué pasará después, pero quiero intentarlo. No me tembló la mano al enviarlo. Y eso, para mí, fue una victoria. Él respondió casi enseguida, dándome opciones para quedar en un sitio público, tranquilo, sin presiones. Me sorprendió que no insistiera, que no emocionara de más, que no intentara recuperar de golpe todo el tiempo perdido. Su mensaje tenía algo que yo nunca hubiera asociado a él antes, respeto. Y eso me dio un poco de calma. Quedamos para la semana siguiente. Y aunque estaba nervioso, también estaba seguro de que quería estar allí. Lo segundo que hice fue hablar con mi madre. No fue un discurso perfecto. No estaba preparado ni tenía una lista de frases importantes. Simplemente me senté con ella en el salón mientras ambos fingíamos ver la tele. Apagué la pantalla y respiré hondo. No quiero que estemos así, le dije. Me has hecho daño. Mucho. Pero no quiero que esto nos destruya. Ella no dijo nada al principio. Había lágrimas en sus ojos, pero no lloró. Me miró como si esas palabras fueran algo que llevaba semanas necesitando escuchar. No voy a volver a ocultarte nada, dijo. Ya aprendí lo que pasa cuando lo hago. Asentí. No necesitaba promesas dramáticas ni declaraciones enormes. Solo necesitaba eso, claridad. Y lo que sentí entonces fue raro, pero real. No la estaba perdonando por completo, pero sí estaba empezando a dejar de odiar lo que hizo. La acepté como lo que era, una persona que cometió un error por miedo. Un error enorme, sí, pero humano. Seguimos hablando un rato. No sobre el pasado, sino sobre lo que haríamos ahora. Le dije que quería verla más tranquila, más honesta, más abierta conmigo. Ella dijo que lo intentaría. No le pedí más. Era suficiente por ese momento. Lo tercero, y probablemente lo más difícil, fue decidir qué hacer con Hugo. Él seguía enviándome mensajes cada 2 o 3 días, siempre con el mismo tono, respetuoso, sin exigencias, dejando claro que no quería abordarme si yo no quería. Y aunque al principio esos mensajes me molestaban, después empecé a verlos de otra manera. A pesar de haberme fallado,
estaba intentando reparar algo sin atropellarse, sin forzarme. Así que un jueves, después de clase, pasé por su portal. No le avisé. Simplemente subí y toqué. Él abrió la puerta con una expresión entre sorpresa y miedo, como si no supiera si esa visita iba a arreglar todo o romperlo aún más. Tenemos que hablar, le dije. Pero sin gritos. Sin dramatismos. Asintió rápido, como si tuviera miedo de que me arrepintiera y me fuera. Entré a su habitación, que seguía exactamente igual, y nos sentamos en el suelo como cuando éramos pequeños. Y ahí, con los dos mirando al vacío, le dije: no puedo olvidar lo que pasó. Pero tampoco quiero borrar lo que hemos sido todos estos años. Solo, dame tiempo para aprender a confiar en ti otra vez. Él se pasó las manos por la cara, como si llevara días conteniendo la respiración. No lloró, pero se le quebró un poco la voz cuando respondió: voy a hacer lo que necesites. Aunque tarde. Me encogí de hombros. Yo tampoco sabía cuánto tardaría. Ni si la amistad volvería a ser como antes. Pero ya no quería vivir con esa mezcla de rencor y nostalgia. Quería, al menos, darnos una oportunidad real. Salí de su casa sin una solución inmediata, sin un abrazo ni una gran reconciliación. Pero con algo más importante, una base para empezar de nuevo, aunque fuera lento, aunque fuera distinto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenamos los dos, mi madre y yo, sin ese silencio que parecía un muro. No era una escena perfecta, pero ya no dolía. Y entendí algo que no había visto hasta ese momento. No estaba recuperando mi vida de antes. Estaba construyendo una nueva. Una en la que podía conocer a mi padre sin sentir culpa. Una en la que mi madre aprendía a soltar el miedo y confiar en mí. Una en la que mi amistad con Hugo podía cambiar, pero no desaparecer. Una en la que yo decidía quién quería ser y con quién quería caminar. No sé si todo va a salir bien. Probablemente no. La vida no funciona así. Pero por primera vez en meses, siento que estoy en un lugar donde puedo respirar sin sentir que todo se me cae encima. Y eso, para mí, ya es un comienzo.